Hay palabras que te marcan para siempre, frases que se clavan en el alma como cristales rotos y que, sin importar cuánto tiempo pase, siguen doliendo cada vez que las recuerdas. La noche en que mi esposo me gritó esas palabras frente a toda su familia, algo dentro de mí se quebró definitivamente. Pero lo que él no sabía, lo que nadie podía imaginar, es que ese insulto sería el último que yo permitiría. Porque al día siguiente, mientras él dormía plácidamente creyendo que yo seguiría siendo la misma mujer, sumisa de siempre, yo estaba vaciando cada una de sus cuentas bancarias y preparándome para desaparecer de su vida para siempre. Pero antes de seguir, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Todavía recuerdo con claridad el momento exacto en que conocí a Roberto. Fue en una cafetería pequeña del centro de la ciudad, uno de esos lugares con mesas de madera desgastada y olor a café recién hecho que te hacía sentir en casa. Yo tenía 24 años y trabajaba como contadora en una empresa mediana. No ganaba mucho, pero me bastaba para pagar mi pequeño departamento y ayudar a mi madre con los gastos médicos. Ella padecía de diabetes y los medicamentos eran costosos. Cada mes separaba una parte de mi sueldo para sus medicinas, y aunque a veces significaba comer menos yo, lo hacía con gusto porque ella lo había dado todo por mí. Roberto entró a la cafetería con un traje impecable y una sonrisa que parecía diseñada para conquistar. Era alto, de cabello oscuro perfectamente peinado y ojos que brillaban con una seguridad que yo envidiaba. Se sentó en la mesa junto a la mía y, como si el destino lo hubiera planeado, su café se derramó accidentalmente hacia mi lado. Se deshizo en disculpas, insistió en comprarme otro café y, antes de que me diera cuenta, estábamos conversando como si nos conociéramos de toda la vida. Su voz era cálida, su risa contagiosa, y la forma en que me miraba me hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo. Me contó que era dueño de una pequeña cadena de ferreterías que había heredado de su padre. Hablaba con orgullo de sus logros, de cómo había expandido el negocio familiar, de sus planes de abrir más sucursales. Yo lo escuchaba fascinada, no tanto por el dinero, sino por su determinación, por esa forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de sus sueños. En ese momento, parecía un hombre admirable, alguien que había trabajado duro para construir algo propio. Empezamos a salir regularmente. Roberto era atento, detallista. Siempre llegaba con flores o pequeños regalos que demostraban que pensaba en mí. Me llevaba a restaurantes elegantes donde yo nunca había puesto un pie. Me presentaba con sus amigos como la mujer más inteligente que he conocido. Yo me sentía especial, valorada de una manera que nunca antes había experimentado. Mi madre estaba encantada con él. «Por fin encontraste a un buen hombre», me decía cada vez que lo mencionaba, sus ojos brillando de esperanza por mi futuro. Después de un año de noviazgo, Roberto me propuso matrimonio en un restaurante frente al mar. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de naranjas y rosas, mientras él se arrodillaba frente a mí con una cajita de terciopelo. El anillo era hermoso, más costoso de lo que yo jamás hubiera imaginado usar, un diamante que brillaba como una promesa de felicidad eterna. Acepté sin dudarlo, con lágrimas de alegría corriendo por mis mejillas. Parecía el inicio de un cuento de hadas, el premio a años de trabajo duro y sacrificio. No podía imaginar que ese anillo brillante sería el principio de mi pesadilla, que cada destello de ese diamante representaría una lágrima futura. Nos casamos en una ceremonia íntima pero elegante, en un salón decorado con flores blancas y velas. Su familia asistió en pleno. Su madre, doña Carmen, una mujer de rostro severo y labios apretados, que me miraba como evaluando mercancía en un mercado. Su padre, don Eduardo, un hombre callado que parecía vivir a la sombra de su esposa, siempre asintiendo a lo que ella decía. Y sus dos hermanas, Lucía y Patricia, que susurraban entre ellas cada vez que yo pasaba cerca, sus risitas ahogadas haciéndome sentir como una intrusa en mi propia boda. Desde el principio sentí que no encajaba en ese mundo de apariencias perfectas y cuentas bancarias abultadas, pero me convencí de que con el tiempo me aceptarían. Los primeros meses de matrimonio fueron relativamente normales, o eso creía yo en mi ingenuidad.
Roberto seguía siendo atento, aunque empecé a notar pequeñas cosas que antes no había visto o había elegido ignorar. La forma en que fruncía el ceño cuando yo preparaba la cena y no quedaba exactamente como a él le gustaba. Ese gesto de disgusto casi imperceptible, el tono condescendiente con el que me explicaba cosas que yo ya sabía, como si fuera una niña que necesitaba instrucción. La manera en que revisaba los recibos del supermercado, cuestionando cada compra con una minuciosidad que rayaba en la obsesión. ¿Para qué compraste esta marca? Es más cara, me decía, mientras señalaba el detergente, su dedo acusador sobre el papel. Es el que mejor limpia, respondía yo, sintiéndome ridícula por tener que justificarme por algo tan trivial. Hay que ser más cuidadosos con el dinero, Valentina. No puedes gastar como si fueras millonaria. El dinero no crece en los árboles. Yo asentía, guardando silencio, tragándome las palabras de defensa que querían salir. Después de todo, él era quien traía el dinero a casa. Cuando nos casamos, insistió en que dejara mi trabajo. Una esposa mía no necesita trabajar, dijo, con una sonrisa que entonces me pareció protectora, incluso romántica. Yo me encargo de todo. Quiero que estés cómoda, que no tengas preocupaciones. Ingenua de mí, acepté. Pensé que era un gesto de amor, de caballerosidad, no la primera cadena de mi prisión. No entendí que al renunciar a mi independencia económica, estaba renunciando a mi libertad. Los meses se convirtieron en años, y con cada año que pasaba, el Roberto encantador que había conocido en aquella cafetería se desvanecía un poco más, como una fotografía dejada al sol que pierde sus colores. En su lugar, aparecía un hombre controlador, crítico, que parecía disfrutar haciéndome sentir pequeña e insignificante. Sus comentarios se volvieron más frecuentes, más hirientes, siempre disfrazados de preocupación o consejos. ¿Por qué no te arreglas más? Pareces una empleada doméstica, me decía cuando llegaba del trabajo, mirándome de arriba abajo con desprecio. ¿Otra vez pollo? ¿No sabes cocinar otra cosa? Mi madre tiene un repertorio de cientos de recetas. Mi madre hace las cosas mejor. Deberías aprender de ella en lugar de perder el tiempo. Cada comentario era como una pequeña puñalada que con el tiempo fue dejando mi autoestima en pedazos. Empecé a dudar de todo, de mi forma de vestir, de cocinar, de hablar, de pensar, de existir. Me miraba al espejo y ya no reconocía a la mujer segura que alguna vez fui. Veía solo defectos, insuficiencias, fracasos. Mi reflejo me devolvía la imagen de alguien gastada, apagada, sin brillo. Las visitas de su familia eran lo peor, momentos que yo temía durante toda la semana. Doña Carmen tenía el don de hacerme sentir inadecuada con solo una mirada, esa forma de alzar una ceja que contenía todo el desprecio del mundo. Inspeccionaba mi casa con ojos de águila, pasando el dedo por los muebles buscando polvo, revisando los armarios como si buscara evidencia de mi incompetencia, abriendo el refrigerador para criticar lo que había adentro. Valentina, querida, decía con esa voz dulce que destilaba veneno. Cuando yo era joven, las mujeres sabíamos mantener una casa impecable. Trabajábamos de sol a sol sin quejarnos. Es una pena que las jóvenes de ahora no aprendan estas cosas básicas. Supongo que tu madre no te enseñó bien. Sus hermanas se reían disimuladamente detrás de sus manos, y Roberto jamás me defendía. Al contrario, asentía dándole la razón a su madre, como si yo fuera una niña malcriada que necesitaba corrección constante. Mi mamá tiene razón. Deberías esforzarte más, me decía después, cuando estábamos solos. A pesar de todo, yo seguía intentando con una determinación que ahora me parece patética. Me levantaba a las 5 de la mañana para tener la casa perfecta antes de que él despertara. Cocinaba platos elaborados que encontraba en libros de recetas. Me vestía como a él le gustaba, aunque los colores neutros me hacían sentir invisible. Pensaba que si me esforzaba lo suficiente, si era la esposa perfecta que él quería, él volvería a ser el hombre del que me enamoré. Qué equivocada estaba. Qué ciega me había vuelto. El control sobre el dinero se fue intensificando hasta convertirse en una prisión financiera. Roberto me daba una cantidad fija cada mes para los gastos del hogar y debía justificar cada centavo con recibos organizados en una carpeta. Si sobraba algo, debía devolverlo. Si faltaba era porque yo era una despilfarradora irresponsable. Llegó al punto en que tenía que pedirle permiso para comprarme ropa interior,
explicando por qué la necesitaba como si fuera un lujo innecesario. ¿Para qué necesitas ropa interior nueva? La que tienes está bien, decía, revisando mis cajones como si fuera un inspector buscando contrabando. Siempre quieres gastar en tonterías. Mi madre enfermó gravemente durante nuestro 5º año de matrimonio. La diabetes había afectado sus riñones y necesitaba tratamientos costosos, diálisis 3 veces por semana, medicamentos importados. Cuando le pedí a Roberto que me ayudara, su respuesta me heló la sangre y me mostró con claridad quién era realmente. Valentina, yo no soy responsable de tu familia. Tu madre debió cuidarse mejor cuando era joven. No puedo estar gastando mi dinero en eso. Bastante hago manteniéndote a ti, su dinero. Como si yo no hubiera renunciado a mi carrera, a mi independencia, a mi dignidad por él. Como si los años que llevaba siendo su empleada doméstica no remunerada no contaran para nada. Como si mi sacrificio fuera invisible. Tuve que suplicar, llorar, rogar de rodillas, para que finalmente accediera a darme una pequeña cantidad que no cubría ni la mitad de lo necesario. Pero que quede claro que esto es un préstamo, dijo mientras me entregaba el dinero con cara de disgusto, contando los billetes frente a mí. Y espero que tu madre aprecie este sacrificio que estoy haciendo. Mi madre murió 6 meses después, en una cama de hospital, rodeada de máquinas que pitaban su agonía. Murió pensando que yo era feliz, que había encontrado el amor de mi vida. Nunca le conté la verdad de mi matrimonio. No quería preocuparla más de lo que ya estaba. No quería que sus últimos días fueran de angustia por mí. En su funeral, Roberto estuvo presente físicamente, pero ausente en todo lo demás. No me abrazó cuando lloré. No me consoló cuando mis piernas flaquearon frente al ataúd. Solo miraba su reloj constantemente como si tuviera lugares más importantes donde estar. Ya vámonos, me susurró con impaciencia mientras yo lloraba frente a la tumba fresca de mi madre. Esto es deprimente y tengo cosas que hacer. Esa noche, mientras yo sollozaba en la cama abrazando la última foto de mi madre, él se quejó de que no lo dejaba dormir con mi llanto. Tienes que superarlo, Valentina. La gente muere, es parte de la vida. No puedes estar llorando eternamente. Se dio la vuelta y se durmió profundamente mientras yo ahogaba mis lágrimas en la almohada, sintiéndome más sola que nunca. Pasaron los años y yo me convertí en una sombra de lo que alguna vez fui, un fantasma que habitaba esa casa lujosa. No tenía amigas porque Roberto consideraba que las mujeres solo se juntan para chismear y meter ideas tontas en la cabeza. No tenía dinero propio, ni siquiera una cuenta bancaria a mi nombre. No tenía trabajo ni posibilidad de conseguirlo después de tantos años fuera del mercado laboral. No tenía identidad fuera de ser la esposa de Roberto. Había perdido todo lo que me hacía ser yo. Y lo peor es que había olvidado quién era antes de él. Pero la vida tiene formas extrañas de despertar a las personas dormidas, de sacudir a quienes se han resignado. Y mi despertar llegó de la manera más inesperada, en un momento ordinario que cambiaría todo. Un día, mientras limpiaba el estudio de Roberto, algo que él me tenía estrictamente prohibido hacer, porque era su espacio privado, encontré una carpeta que había dejado olvidada sobre el escritorio. La curiosidad, esa chispa que creía muerta en mí, me ganó y la abrí con manos temblorosas. Lo que encontré dentro me dejó sin aliento, como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Eran estados de cuenta bancarios, pero no cualquier cuenta. Eran cuentas que yo desconocía completamente, cuentas en bancos donde yo no sabía que él tenía dinero, cuentas con cantidades que me hicieron marear, millones de pesos, cifras con tantos ceros que tuve que contarlos varias veces. Dinero que Roberto había estado escondiendo mientras me hacía suplicar por cada centavo, mientras me humillaba por comprar detergente de marca. Había también documentos de propiedades, departamentos en la playa, terrenos en zonas residenciales, locales comerciales en el centro, todo a nombre de él, todo oculto de mí, su esposa de casi una década. Pero lo que más me impactó, lo que hizo que mi corazón se detuviera por un momento, fue encontrar recibos de joyería fina, restaurantes lujosos con menús de degustación, hoteles de 5 estrellas, fechas que coincidían con sus supuestos viajes de negocios, esos donde me decía que estaría en reuniones todo el día, gastos que claramente no eran para mí, porque yo no había visto ninguna joya nueva,
No había cenado en ningún restaurante elegante, no había pisado ningún hotel. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme, que las paredes del estudio se cerraban sobre mí. Con manos temblorosas que apenas podían sostener el teléfono, tomé fotos de todo con mi viejo celular, el único que Roberto me permitía tener, uno básico sin internet, porque no lo necesitas. Fotografié cada documento, cada recibo, cada estado de cuenta. Guardé la carpeta exactamente donde la encontré, asegurándome de que cada papel estuviera en su lugar exacto, y salí del estudio con la mente nublada pero el corazón ardiendo. Esa noche no pude dormir ni un minuto. Las imágenes de esos documentos giraban en mi cabeza como un tornado destructivo. Roberto dormía plácidamente a mi lado, roncando suavemente, mientras yo procesaba la magnitud de su engaño. No solo me había controlado económicamente, haciéndome sentir como una carga, no solo me había humillado emocionalmente destruyendo mi autoestima, sino que había estado ocultando una fortuna mientras me hacía sentir culpable por existir. La ironía era tan cruel que casi me reía en la oscuridad. Los días siguientes fueron de investigación silenciosa y metódica. Aprendí a ser cautelosa como un ratón en casa del gato, a observar sin ser vista, a escuchar conversaciones sin parecer interesada, a revisar bolsillos y carteras cuando él se duchaba. Descubrí que Roberto tenía una amante desde hacía años, una mujer joven que trabajaba en una de sus ferreterías, una empleada a la que él había seducido. Los recibos de hotel, las joyas caras, los restaurantes exclusivos, todo era para ella. Incluso encontré mensajes en su teléfono cuando lo dejó desbloqueado, mensajes llenos de promesas y palabras de amor que nunca me había dedicado a mí. El dolor fue inmenso, un abismo que parecía no tener fondo, pero también fue transformador, como un fuego que quema pero purifica. Por primera vez en años, la niebla espesa en mi mente comenzó a disiparse. La rabia reemplazó a la tristeza paralizante, y con la rabia vino la claridad cristalina. Yo no era la mujer inútil que él me había hecho creer durante años. Yo era una contadora profesional con título universitario, alguien capaz e inteligente que había sido sistemáticamente destruida por un hombre narcisista que necesitaba sentirse superior aplastándome. Comencé a planear mi salida con la precisión de un general preparando una batalla. Sabía que no podía irme sin nada, no después de haber sacrificado 10 años de mi vida, mi carrera, mi juventud, mi dignidad. Investigué mis derechos legales en Internet desde la biblioteca pública a la que iba a caminar. Descubrí que como esposa tenía derecho a la mitad de los bienes adquiridos durante el matrimonio, pero también sabía que Roberto tenía contactos poderosos, abogados costosos que jugaban golf con él, formas de ocultar su dinero en cuentas offshore. Necesitaba ser más inteligente que él, más astuta, más paciente. Todo llegó a su punto de quiebre inevitable en la cena de Navidad en casa de sus padres. Como cada año, toda la familia estaba reunida en ese comedor ostentoso, doña Carmen presidiendo la mesa como una reina en su trono, con su vestido de diseñador y sus joyas brillantes. Don Eduardo en silencio como siempre, comiendo sin levantar la vista. Las hermanas con sus esposos perfectos, de trajes caros, y sus hijos perfectos de ropa de marca. Y yo, la oveja negra, la esposa inadecuada, la nuera que nunca fue suficiente. La cena comenzó con las críticas habituales que ya conocía de memoria. El pavo que había preparado con tanto esmero, levantándome a las 4 de la mañana, estaba un poco seco, según doña Carmen, que apenas lo probó. Mi vestido, el único presentable que tenía, era demasiado simple para la ocasión, según Lucía, que lucía un diseño italiano. Mi peinado, que había tardado 1 hora en arreglar, no me favorecía, según Patricia, mientras se tocaba su cabello perfectamente estilizado en salón. Roberto asentía a cada comentario como un muñeco de ventrílocuo, a veces añadiendo su propia crítica para ganarse la aprobación de su madre. Yo aguantaba en silencio como siempre, tragándome cada insulto con un sorbo de vino. Pero esa noche, algo era diferente dentro de mí. Sentía una fuerza nueva, alimentada por el conocimiento de su traición, por la rabia acumulada de años de humillación, por la certeza de que ya no tenía nada que perder, porque ya lo había perdido todo. Entonces doña Carmen hizo el comentario que desencadenaría todo. Las palabras
que serían la gota que derramaría el vaso. Roberto, hijo, realmente admiro tu paciencia. Eres un santo. Mantener a una esposa que no trabaja, que no te da hijos, que ni siquiera sabe cocinar bien ni mantener una casa decente. Pocos hombres aguantarían tanto. Tu padre y yo estamos muy orgullosos de lo buen esposo que eres. Las risas alrededor de la mesa fueron como cuchillos clavándose en mi piel. Sentí mi rostro arder de vergüenza y rabia, las lágrimas amenazando con salir. Miré a Roberto esperando, rogando en silencio que por una vez, solo una vez, me defendiera. En cambio, él se rió con ellos, su risa más fuerte que las demás. Tienes razón, mamá. A veces me pregunto por qué sigo con ella. Debe ser que soy demasiado bueno. Algo dentro de mí se rompió definitivamente en ese momento, como un cristal que finalmente cede después de demasiada presión. Años de silencio obligado, de sumisión forzada, de aguantar insulto tras insulto, explotaron como un volcán dormido que despierta. Tal vez porque sin mí tendrías que limpiar tu propia casa, cocinar tu propia comida, lavar tu propia ropa y planchar tus propias camisas, dije con voz temblorosa pero firme, sorprendiéndome a mí misma. El silencio que siguió fue ensordecedor, tan denso que podías cortarlo con cuchillo. Todos me miraban con ojos desorbitados, bocas abiertas, como si un mueble hubiera cobrado vida y hablado, como si el perro de la familia hubiera recitado poesía. Roberto fue el primero en reaccionar, su rostro transformándose en una máscara de furia. Su cara se puso roja como un tomate maduro, mientras se levantaba de la mesa tan bruscamente que tiró su copa de vino. ¿Cómo te atreves a contestar así frente a mi familia? Su voz era un gruñido amenazante que nunca le había escuchado, casi animal. Solo dije la verdad, respondí, sorprendiéndome de mi propia valentía, de esas palabras que salían de mi boca sin permiso. ¿La verdad? Roberto se acercó a mí con pasos pesados, sus ojos brillando con una furia que me heló la sangre, pero ya no me paralizó. ¿Quieres saber la verdad, Valentina? La verdad es que estoy harto de ti. Harto de mantenerte como si fueras una mascota inútil, de cargar contigo como un peso muerto, de tus quejas constantes y tu cara larga. Yo no me quejo, protesté, aunque mi voz sonaba débil comparada con la suya. Cállate, gritó tan fuerte que los niños empezaron a llorar y todos en la mesa se sobresaltaron. Deja de vivir a mis costillas. Eres una parásita, Valentina, una inútil que no sirve para nada más que estorbar. Deberías agradecerme de rodillas todos los días de tu miserable vida por no echarte a la calle como la basura que eres. Las palabras golpearon como puñetazos físicos, cada una dejando un moretón invisible en mi alma. Sentí las lágrimas correr calientes por mis mejillas, mientras la familia observaba en silencio cómplice, algunos con expresiones de satisfacción mal disimulada, otros con incómoda indiferencia, nadie con compasión. Nadie, absolutamente nadie, dijo nada en mi defensa, ni siquiera don Eduardo, que bajó la mirada hacia su plato. Eso es, llora, continuó Roberto con desprecio venenoso, disfrutando mi dolor. Es lo único que sabes hacer bien, llorar y gastar mi dinero. Me levanté de la mesa con las piernas temblando como gelatina, casi tropezando con la silla. Me voy a casa, susurré con la poca dignidad que me quedaba. Sí, vete, huye como la cobarde que eres, y cuando llegue, espero que la casa esté impecable y mi ropa planchada para mañana. Para eso sí sirves, aunque sea mal. Salí de esa casa entre risas ahogadas y murmullos que me perseguían como fantasmas. Caminé las 15 cuadras hasta nuestro departamento bajo la lluvia torrencial, sin paraguas, sin abrigo, con mi vestido demasiado simple empapándose. Pero no sentía el frío que calaba mis huesos, solo sentía el fuego de la determinación quemando dentro de mí, más fuerte que cualquier tormenta. Esa noche, mientras Roberto seguía en casa de sus padres celebrando la Navidad y brindando por su paciencia de santo, yo estuve sentada en la oscuridad de nuestra sala, planeando meticulosamente mi venganza, mi justicia, mi liberación. Las palabras «deja de vivir a mis costillas» resonaban en mi mente como un mantra, como un tambor de guerra. Cada repetición me daba más fuerza, más claridad, más determinación. Así que era una parásita, una inútil que vivía a sus costillas. Muy bien, Roberto.
Le demostraría exactamente lo útil que podía ser, exactamente cuánto le costaría haberme subestimado. Durante los días siguientes, actué con normalidad calculada, mejor que cualquier actriz de telenovela. Más que normal, diría. Fui la esposa perfecta que siempre había intentado ser, pero ahora con un propósito oculto. Cocinaba sus platos favoritos con ingredientes costosos, mantenía la casa tan impecable que brillaba, le sonreía dulcemente cuando llegaba del trabajo como si nada hubiera pasado. Roberto parecía satisfecho con mi actitud mejorada, incluso complacido consigo mismo. «Ves», me dijo una noche mientras cenaba el filete término medio perfecto que le había preparado, «cuando te comportas como debes, cuando sabes cuál es tu lugar, todo es mejor. Deberías haber entendido esto hace años». Yo asentí sumisamente, bajando la mirada como él esperaba, mientras por dentro contaba los días y afinaba los detalles de mi plan. Había pasado años observando a Roberto manejar sus negocios, escuchando sus conversaciones telefónicas supuestamente privadas, viendo cómo operaba financieramente. Conocía sus contraseñas porque usaba siempre la misma con variaciones predecibles. Conocía sus rutinas al minuto. Conocía sus secretos mejor de lo que él imaginaba. Él nunca se había molestado en ocultarme nada importante porque me consideraba demasiado estúpida para entender números y finanzas. Gran error. El error más grande de su vida. Un día, mientras él estaba en el trabajo, o quizás con su amante, entré a su computadora con dedos seguros. Con mis conocimientos de contabilidad, que nunca había olvidado a pesar de los años, no me costó trabajo entender su estructura financiera compleja. Tenía cuentas en 3 bancos diferentes, todas conectadas electrónicamente para facilitar transferencias. Y yo tenía acceso a todas ellas porque, en un descuido de su arrogancia infinita, me había agregado como usuario secundario años atrás, por si algo me pasa, había dicho magnánimamente. Claro, nunca pensó que yo tendría la inteligencia o el valor de hacer algo con ese acceso. Nunca me vio como una amenaza, porque nunca me vio como una persona. Comencé a retirar dinero en pequeñas cantidades estratégicas, depositándolo en una cuenta nueva que había abierto a mi nombre en un banco completamente diferente, uno donde él no tenía relaciones. Eran cantidades lo suficientemente pequeñas para no levantar sospechas en alguien que no revisaba sus estados de cuenta detalladamente porque confiaba ciegamente en su sistema. Roberto confiaba en que su dinero estaba seguro, tan seguro como estaba, de que yo era una idiota incapaz. Su arrogancia sería su perdición. Paralelamente, contacté a una abogada especializada en divorcios que había encontrado en mis búsquedas secretas. Se llamaba Patricia Mendoza, una mujer de unos 50 años, con ojos astutos detrás de lentes elegantes y voz firme que inspiraba confianza. La conocí en su oficina un martes mientras Roberto pensaba que yo estaba en el supermercado. Le conté todo sin omitir detalles: los años de abuso emocional sistemático, el control financiero asfixiante, la infidelidad descarada, las propiedades ocultas, la humillación constante. Ella escuchaba tomando notas meticulosas en su libreta, asintiendo ocasionalmente con expresión seria. «Tienes un caso muy sólido, Valentina», me dijo cuando terminé mi relato que duró más de 1 hora. «El abuso financiero es tan válido legalmente como el físico, aunque menos visible. Y con las pruebas fotográficas que tienes de su infidelidad y de los bienes ocultos, podemos conseguirte mucho más que la mitad. Este hombre te debe años de tu vida». «No quiero su dinero por codicia», dije. Y era la verdad más pura. Solo quiero lo que me corresponde justamente por los años que le di, por todo lo que sacrifique. «Y lo tendrás», me aseguró Patricia con una sonrisa que era casi depredadora. «Pero necesitamos ser extremadamente estratégicas y pacientes. Este tipo de hombres no pierden fácilmente. Elaboramos un plan detallado, digno de una novela de espionaje. Yo seguiría retirando dinero de sus cuentas, pero ahora de forma más agresiva y sistemática». Patricia me explicó que, técnicamente y legalmente, como su esposa tenía derecho absoluto a ese dinero. «Es dinero marital», me dijo con seguridad. «No estás robando nada, estás tomando lo que te pertenece por ley. El matrimonio es una sociedad económica». También comenzó el proceso de divorcio en secreto absoluto, preparando toda la documentación necesaria. Reunimos todas las pruebas metódicamente, las fotos de los documentos financieros,
los estados de cuenta que mostraban sus gastos extravagantes en la amante, testimonios escritos de vecinos que habían escuchado sus gritos degradantes, registros médicos de mis visitas al doctor por estrés y depresión, todo perfectamente organizado en carpetas. Patricia era meticulosa como cirujana y despiadada como guerrera. Me gustaba mucho trabajar con ella. El día señalado para mi liberación llegó un viernes de marzo, exactamente 3 meses después de aquella Navidad fatídica. Roberto se fue al trabajo como siempre, sin sospechar absolutamente nada, besándome la frente con ese gesto condescendiente que tanto odiaba. Yo había pasado la semana anterior empacando discretamente mis cosas más importantes, documentos personales, fotos de mi madre, que eran mi tesoro, algunos objetos con valor sentimental que había traído de mi vida anterior. Todo cabía en 2 maletas pequeñas y una mochila. 10 años de matrimonio reducidos a tan poco equipaje. Esa mañana histórica, después de que él se fue silbando alegremente, me senté frente a la computadora por última vez. Con manos firmes y corazón acelerado, transferí el resto del dinero de sus cuentas principales a mi cuenta secreta. Fueron varios millones de pesos en total, el resultado de años de negocios que yo había ayudado a construir con mi sacrificio silencioso, con mis noches de soledad, con mi dignidad pisoteada. Dejé las cuentas prácticamente vacías, excepto por unos pocos pesos simbólicos, suficiente para que entendiera el mensaje cuando revisara, suficiente para que sintiera el vacío que yo había sentido por años. Cerré la computadora con un clic definitivo. Tomé mis maletas y di una última mirada al departamento lujoso que había sido mi prisión dorada por 10 años. Las paredes que habían escuchado mis llantos, los muebles que había limpiado miles de veces, la cocina donde había preparado comidas que nunca fueron suficientemente buenas. No sentía tristeza ni nostalgia, solo una liberación inmensa y abrumadora, como si finalmente pudiera respirar profundamente después de estar sumergida bajo agua helada por una eternidad. Bajé al estacionamiento donde me esperaba un taxi que había llamado con anticipación. El conductor amable me ayudó con las maletas y me preguntó cordialmente a dónde íbamos. Al aeropuerto. Respondí con una sonrisa genuina que me sorprendió incluso a mí, la primera sonrisa real en años. Había comprado con anticipación un boleto de avión a otra ciudad lejana, una donde tenía una prima llamada Luisa, que había contactado secretamente y que generosamente me ofreció quedarme con ella el tiempo necesario mientras me establecía. Era un lugar donde Roberto nunca pensaría en buscarme porque nunca había mostrado interés en mi familia. En el aeropuerto, mientras esperaba mi vuelo en la sala de espera, imaginaba con satisfacción su reacción cuando llegara a casa. Encontraría el departamento vacío de mis cosas personales, mis cajones limpios, mi lado del armario desierto. Descubriría las cuentas bancarias drenadas cuando intentara usar su tarjeta. Y sobre la mesa de la cocina, perfectamente organizados, encontraría los papeles oficiales del divorcio que Patricia había preparado con tanto cuidado, junto con una copia completa de todas las pruebas irrefutables de su infidelidad y bienes ocultos. También dejé una nota breve escrita a mano. Solo decía: ya no vivo a tus costillas, ahora vivo de lo que me corresponde legalmente. Nos vemos en el juzgado. Atentamente, tu parásita. El vuelo fue tranquilo y casi meditativo. Miraba por la ventana las nubes blancas como algodón y sentía como si estuviera dejando atrás no solo una ciudad, sino toda una vida de sufrimiento innecesario. Era como nacer de nuevo a los 35 años, como tener una segunda oportunidad que no sabía que merecía. Mi prima Luisa me recibió en el aeropuerto con los brazos abiertos y lágrimas en los ojos. Era una mujer divorciada ella misma, sobreviviente de su propio matrimonio tóxico, que entendía perfectamente lo que yo había vivido sin necesidad de muchas explicaciones. Su pequeño pero acogedor departamento de 2 habitaciones se convirtió en mi refugio, en mi lugar sagrado de sanación. Los primeros días fueron difíciles, no lo voy a negar. Roberto llamaba sin parar a mi celular, dejando mensajes de voz que iban desde las súplicas desesperadas hasta las amenazas violentas. Valentina, esto es ilegal, es robo. Voy a demandarte, vas a ir a la cárcel y voy a asegurarme de que te pudras ahí. Luego cambiaba de táctica. Por favor, mi amor, regresa. Podemos hablar como adultos, solucionar esto. Te perdono todo.
Y después volví a la furia. Eres una ladrona miserable y una puta. Voy a encontrarte donde sea que estés y te vas a arrepentir. Bloqueé su número sin remordimiento. Patricia me mantenía informada regularmente de los avances legales a través de correos electrónicos codificados. Roberto había contratado a los abogados más caros y prestigiosos de la ciudad, pero ella estaba perfectamente preparada para la batalla. Con las pruebas contundentes que teníamos, él no tenía forma realista de ganar. El juez había quedado visiblemente impresionado con la documentación exhaustiva de años de abuso financiero y emocional. Está absolutamente furioso, me contó Patricia en una de nuestras llamadas telefónicas. Sus abogados intentaron argumentar vehementemente que tú robaste ese dinero, que eres una criminal. Pero cuando presentamos las pruebas innegables de sus bienes ocultos al fisco y su infidelidad documentada, el juez no les dio ninguna credibilidad. De hecho, parecía disgustado con tu esposo. El proceso de divorcio duró casi un año completo de batallas legales. Durante ese tiempo transformador, yo había comenzado a reconstruir mi vida pieza por pieza. Conseguí trabajo en una pequeña pero respetable empresa de contabilidad. No pagaban mucho al principio, pero era dinero mío, ganado honradamente con mi esfuerzo y conocimiento profesional. Había olvidado lo increíblemente bien que se sentía ser valorada profesionalmente, escuchar buen trabajo sin sarcasmo. También empecé terapia psicológica con una especialista en trauma. Necesitaba procesar años de abuso sistemático, de maltrato psicológico que había dejado cicatrices profundas e invisibles en mi autoestima. La terapeuta, una mujer compasiva llamada Elena, me ayudó a entender que yo no era ni remotamente la persona inútil que Roberto me había hecho creer. Era fuerte a pesar de todo, inteligente a pesar de sus insultos, absolutamente capaz a pesar de sus dudas. Había sobrevivido a una década de maltrato constante y había tenido el valor extraordinario de escapar cuando muchas no pueden. Las noches seguían siendo lo más difícil de superar. A veces me despertaba empapada en sudor, en pánico total, soñando que estaba de regreso en ese departamento lujoso, escuchando los insultos de Roberto resonando en las paredes, sintiendo su desprecio como golpes físicos. Pero luego abría los ojos desorientada y veía mi pequeña habitación sencilla en casa de Luisa. Escuchaba a su gato gordito ronronear tranquilamente a los pies de mi cama, olía el café que ella preparaba temprano y respiraba profundamente aliviada. Estaba a salvo finalmente. Lentamente, con paciencia infinita, empecé a redescubrirme como persona. Me corté el cabello largo que Roberto siempre insistió que mantuviera, porque las mujeres decentes tienen pelo largo, y me hice un corte moderno que me favorecía. Me compré ropa colorida y vibrante en lugar de los tonos neutros aburridos que él prefería para que no llamara la atención. Salía regularmente con compañeras del trabajo a tomar café, a cenar, a simplemente conversar. Reía sin miedo, hablaba sin pedir permiso, opinaba sin temor a represalias. Vivía plenamente por primera vez en una década. Un día soleado, mientras caminaba por el parque cerca del departamento de Luisa, disfrutando de mi nueva libertad, me detuve frente a un pequeño lago. Vi mi reflejo en el agua clara y por primera vez en muchos años no vi a la mujer rota, gris y sumisa de antes. Vi a una sobreviviente. Vi fuerza en mis ojos, vi esperanza en mi sonrisa, vi futuro en mi postura erguida. El divorcio se finalizó oficialmente un jueves lluvioso de noviembre. Patricia me llamó temprano con la noticia, su voz profesional rebosante de satisfacción bien ganada. Ganamos completamente, Valentina. Ganamos absolutamente todo lo que pedimos y más. El juez había fallado contundentemente a mi favor después de revisar todas las pruebas. No solo me quedaba legalmente con el dinero que había tomado de las cuentas, sino que Roberto debía pagarme una compensación económica adicional significativa por los años documentados de abuso financiero y emocional. También debía dividir equitativamente las propiedades que había ocultado ilegalmente, las mismas que había negado tener, mientras me hacía sentir culpable por comprar jabón. ¿Cómo reaccionó él? Pregunté con curiosidad, casi temiendo escuchar la respuesta. Extremadamente mal, respondió Patricia con obvia satisfacción. Gritó obscenidades, amenazó al juez. Tuvo que ser físicamente escoltado fuera del juzgado por seguridad.
Su madre estaba presente en la audiencia y también hizo una escena dramática, gritando que era una injusticia. Pero absolutamente nada de eso importa ya. La ley está completamente de tu lado y el fallo es inapelable. Esa noche memorable, Luisa y yo celebramos apropiadamente con una botella de vino tinto y pizza de nuestro lugar favorito. Brindamos repetidamente por los nuevos comienzos esperanzadores, por la justicia finalmente servida, por la libertad duramente ganada. ¿Qué vas a hacer ahora con tu vida?, me preguntó Luisa mientras llenaba mi copa por tercera vez, sus ojos brillando de emoción por mí. Vivir plenamente, respondí con una sonrisa radiante y genuina. Finalmente voy a vivir la vida que merezco. Con el dinero sustancial del acuerdo legal, pude comprar un pequeño departamento completamente propio en un barrio tranquilo. Nada ostentoso ni lujoso, pero era absolutamente mío, comprado con dinero que me correspondía legalmente. Cada rincón decorado exactamente a mi gusto personal, cada objeto cuidadosamente elegido por mí, cada color reflejando mi personalidad redescubierta. Era mi santuario privado, mi prueba tangible de que había sobrevivido y prosperado. Seguí trabajando arduamente, destacándome consistentemente en mi empleo por mi dedicación y conocimiento. Mi jefa directa quedó tan genuinamente impresionada con la calidad de mi trabajo y mi ética profesional que me ascendió a jefa del departamento de contabilidad. El salario mejoró considerablemente, pero más importante y valioso era el respeto sincero que recibía diariamente de mis colegas, la confianza que depositaban en mi criterio. También empecé a hacer voluntariado regular en un refugio local para mujeres maltratadas. Sentía la necesidad profunda de ayudar a otras que estaban pasando por situaciones similares a la que yo había vivido y sobrevivido. Les contaba abiertamente mi historia completa. Les decía con convicción que la salida definitivamente existía, aunque pareciera imposible, que la vida después del abuso no solo era posible, sino hermosa y plena. Un día memorable, una de las mujeres jóvenes del refugio me preguntó con miedo en sus ojos: ¿no tienes miedo constante de que te encuentre tu ex? ¿De que quiera vengarse violentamente de ti por lo que hiciste? Lo pensé cuidadosamente antes de responder con honestidad. Al principio sí tenía mucho miedo, terror incluso. Tenía pesadillas recurrentes donde él aparecía furioso, gritando amenazas, persiguiéndome. Pero con el paso del tiempo y la terapia, entendí algo fundamental. El poder enorme que le di voluntariamente durante todos esos años se evaporó completamente el momento exacto en que me fui de esa casa. Ya no puede hacerme ningún daño real. Ya no le pertenezco ni física ni emocionalmente. Soy libre. Era la verdad absoluta. Roberto intentó contactarme obsesivamente varias veces después del divorcio final. Cartas certificadas que devolvía sistemáticamente sin abrir, correos electrónicos que borraba inmediatamente sin leer. Escuché eventualmente por conocidos mutuos que su negocio había sufrido pérdidas significativas por su mala administración, que su amante joven lo había abandonado cuando el dinero fácil escaseó, que su familia lo culpaba amargamente por haber perdido tanto patrimonio. No sentí ninguna satisfacción ante su desgracia, solo completa indiferencia. Su vida ya no me concernía en absoluto, ni me afectaba emocionalmente. Los años pasaron rápidamente y mi vida floreció de formas maravillosas que nunca imaginé posibles. A los 38 años conocí inesperadamente a Andrés, un viudo gentil y amable que trabajaba en una ONG internacional de derechos humanos. Nos conocimos casualmente en un café acogedor, irónicamente bastante similar al lugar donde había conocido a Roberto años atrás. Pero Andrés era completamente diferente en todas las formas que realmente importaban para una relación sana. Desde el principio absoluto, nuestra relación fue de iguales respetuosos. Él respetaba profundamente mi independencia ganada, celebraba genuinamente mis logros profesionales y personales, me apoyaba incondicionalmente en mis momentos difíciles sin juzgar. Cuando finalmente le conté detalladamente sobre mi pasado doloroso, sobre Roberto y todo el sufrimiento que había vivido durante una década, sus ojos se llenaron de lágrimas sinceras de compasión. Eres sin duda la mujer más valiente e inspiradora que he conocido en mi vida, me dijo tomando mis manos con ternura entre las suyas, y me siento profundamente honrado y agradecido de que me permitas estar presente en tu vida
y ser parte de tu historia. No nos casamos inmediatamente porque yo necesitaba tiempo considerable para confiar completamente en el amor romántico otra vez, y Andrés lo entendió perfectamente sin presionarme. Vivimos juntos armoniosamente durante 2 años completos, antes de que finalmente decidiera que estaba emocionalmente lista para dar ese paso importante nuevamente. Nuestra boda fue pequeña, íntima y perfecta. Solo amigos cercanos verdaderos, Luisa como mi dama de honor, algunos colegas queridos del trabajo. No hubo familia política lujosa juzgándome críticamente, no hubo protocolo rígido ni apariencias que mantener. Solo amor genuino y puro, y celebración sincera de nuestro compromiso. A los 40 años, contra todas las probabilidades negativas que Roberto me había convencido cruelmente de creer durante años, quedé inesperadamente embarazada. La noticia sorprendente me llenó simultáneamente de terror y alegría a partes iguales, emociones contradictorias que batallaban en mi interior. Durante muchos años había creído firmemente que era estéril, porque no había podido darle hijos a Roberto a pesar de intentarlo. Resultó finalmente que el problema reproductivo nunca fui yo. Mi hija preciosa nació en una mañana luminosa de primavera. La llamé Elena, exactamente como mi madre querida que tanto me había amado. Era absolutamente perfecta desde el primer momento, con ojitos curiosos que exploraban el mundo y manitas diminutas y suaves que aferraban mi dedo como si nunca quisiera soltarme jamás. Mientras la sostenía contra mi pecho por primera vez, llorando de felicidad, le prometí solemnemente darle absolutamente todo lo que yo no tuve en mi matrimonio. Amor incondicional sin condiciones, respeto total por su autonomía e individualidad, la certeza absoluta de que siempre sería más que suficiente exactamente tal como era. Andrés resultó ser un padre absolutamente maravilloso y dedicado. Ver cómo cuidaba amorosamente a nuestra hija, cómo la miraba con adoración infinita, cómo jugaba pacientemente con ella durante horas, sanó heridas emocionales profundas que ni siquiera sabía conscientemente que aún tenía abiertas. Hoy, mientras te cuento esta historia personal, mi hija Elena tiene 8 años cumplidos. Es brillante académicamente, segura de sí misma, absolutamente llena de sueños ambiciosos y posibilidades infinitas. Cuando la miro orgullosamente, veo el futuro prometedor que casi no tuve la oportunidad de conocer, la vida plena que casi destruyeron completamente. Hace poco tiempo, mientras limpiaba organizadamente viejas cajas de mudanza en el garaje, encontré accidentalmente una foto antigua de mi época oscura con Roberto. La mujer en esa imagen me parecía una extraña desconocida, ojos completamente apagados y sin vida, sonrisa obviamente forzada y falsa, hombros caídos en derrota. Al lado de ella estaba él, tan arrogantemente seguro de su dominio absoluto, tan patéticamente convencido de su superioridad inherente. Elena, mi hija, se acercó curiosa como siempre. «¿Quién es esa señora, mamá?», preguntó inocentemente. «Alguien que conocí hace muchísimo tiempo», respondí guardando rápidamente la foto en una caja para donar. «¿Era tu amiga cercana?». «No exactamente, mi amor. Era alguien que me enseñó una lección de vida muy importante, aunque dolorosa». «¿Qué lección importante te enseñó?». La miré directamente a los ojos, a mi niña hermosa y completamente libre, y sonreí con todo mi corazón, que nuestro valor personal no lo determina jamás lo que otros piensen equivocadamente de nosotros, que merecemos siempre respeto absoluto y amor verdadero, y que nunca jamás, bajo ninguna circunstancia, debemos permitir que nadie nos haga sentir menos valiosos de lo que realmente somos. Ella asintió sabiamente con la seriedad característica de los niños pequeños que entienden intuitivamente verdades profundas sin necesidad de explicaciones largas y complicadas. Esa misma noche tranquila, después de acostarla cariñosamente, me senté en el balcón amplio de nuestro departamento familiar, ahora significativamente más grande y cómodo que el primero pequeño que compré sola. Andrés estaba adentro leyendo tranquilamente su libro. La ciudad entera brillaba con miles de luces y el aire nocturno traía el olor dulce a jazmín floreciente del jardín cuidado del vecino. Pensé reflexivamente en el largo camino recorrido hasta aquí,
en aquella noche terrible que Roberto me gritó despectivamente que dejara de vivir a sus costillas, en el momento decisivo en que vacié completamente sus cuentas bancarias y desaparecí sin rastro, en los meses difíciles de reconstrucción personal, de miedo constante, de esperanza renaciente, en cada pequeña victoria individual que me trajo exactamente hasta este momento presente de paz. Me arrepiento de algo en retrospectiva, solo de haber esperado tanto tiempo para irme de esa situación. Cada año que pasé atrapada en ese matrimonio tóxico fue un año completamente perdido, un año de sufrimiento absolutamente innecesario, pero también comprendo ahora que no estaba psicológicamente lista antes para dar ese paso. Necesitaba llegar inevitablemente a ese punto crítico de quiebre emocional, esa noche específica de Navidad, esas palabras particularmente crueles, para finalmente despertar completamente del letargo. Si estás escuchando atentamente esta historia y te encuentras actualmente en una situación similar de abuso, quiero que sepas algo fundamental. La salida definitivamente existe siempre. No importa cuánto te hayan convencido manipuladoramente de que no vales absolutamente nada. No importa cuánto control total tengan actualmente sobre tu vida diaria. Siempre hay una forma viable de escapar hacia la libertad. Puede que tengas que ser extremadamente creativa en tu planificación. Puede que tengas que ser muy paciente durante el proceso. Puede que tengas que ser extraordinariamente valiente como nunca antes en tu vida. Pero absolutamente puedes lograrlo. No fue nada fácil para mí, seré completamente honesta. Hubo muchas noches de llanto desconsolado, de dudas paralizantes, de miedo absolutamente paralizante. Hubo momentos específicos en que quise rendirme cobardemente, volver a lo conocido aunque fuera extremadamente doloroso, porque el cambio radical daba mucho más miedo que el sufrimiento familiar. Pero seguí adelante tercamente, paso a paso pequeño, día a día interminable, hasta que de pronto miré hacia atrás y vi asombrada cuánto había avanzado realmente. El dinero considerable que tomé de esas cuentas bancarias no fue robo criminal, fue recuperación justa, de lo que legítimamente me pertenecía por derecho. Fueron años enteros de trabajo doméstico no remunerado económicamente, de sacrificio emocional silencioso, de dignidad personal, pisoteada repetidamente. Cada peso individual representaba simbólicamente una lágrima amarga tragada, un insulto hiriente soportado estoicamente, un sueño personal abandonado forzosamente, y al tomarlo finalmente, no solo estaba asegurando inteligentemente mi futuro económico, estaba reclamando valientemente mi pasado robado. Roberto nunca entendió ni entenderá jamás lo valioso que perdió irreversiblemente. No me refiero principalmente al dinero material, que al final era lo que menos importaba realmente. Perdió para siempre a una mujer leal que lo amó genuinamente al principio, que habría dado absolutamente todo por él si tan solo la hubiera tratado con respeto básico y dignidad humana. Perdió la oportunidad única de construir algo verdaderamente significativo, de tener una compañera de vida real en lugar de una sirvienta emocional maltratada. Su arrogancia ciega, su necesidad patológica de control absoluto, su incapacidad total de ver valor en otros seres humanos, lo dejaron completamente solo, con su dinero menguado y su orgullo herido. Esta historia personal que te conté extensamente no es fundamentalmente sobre venganza destructiva, aunque superficialmente pueda parecerlo inicialmente. Es sobre justicia restaurativa, es sobre recuperar valientemente lo que te pertenece legítimamente, tu dignidad humana, tu valor intrínseco, tu derecho inalienable a una vida plena y feliz. Es sobre demostrar convincentemente que los finales felices no son exclusivamente para los cuentos de hadas infantiles, sino para todas nosotras, las mujeres que tenemos el valor suficiente de escribir activamente nuestra propia historia de vida. Así que si hoy exactamente te sientes completamente atrapada en una situación similar, si alguien constantemente te hace creer falsamente que no vales nada, si piensas erróneamente que no hay ninguna salida posible, recuerda detalladamente mi historia personal. Recuerda que una mujer ordinaria, que fue llamada despectivamente parásita, se convirtió exitosamente en dueña absoluta de su propio destino. Que una mujer a quien le dijeron cruelmente que dejara de vivir a costillas ajenas, construyó pacientemente una vida completamente propia.
rica abundantemente en todo lo que realmente importa: amor verdadero, respeto mutuo, dignidad personal y felicidad genuina. Y si esta historia te tocó profundamente el corazón, si te hizo reflexionar seriamente sobre tu propia vida o la situación de alguien cercano que conoces, compártela ampliamente. Nunca sabes con certeza a quién exactamente puede darle la fuerza necesaria para dar finalmente el primer paso valiente hacia su libertad anhelada. ¿Ya te suscribiste al canal? Hazlo ahora mismo, pero solo si esta historia habló sinceramente con tu corazón. Y déjame saber en los comentarios abajo, ¿alguna vez has tenido que reclamar valientemente lo que te pertenecía? ¿Conoces personalmente a alguien que necesita escuchar urgentemente que la salida existe? Recuerda siempre, tu valor no está en lo que otros dicen de ti. Tu valor está en quién eliges ser cuando finalmente te das permiso de ser libre. Gracias por escucharme. Nos vemos en la próxima historia.